vamos a checar el tema de la biografía y la autobiografía. Primero vamos a iniciar con la biografía. Una biografía, su primer característica y de las principales es que está escrita en tercera persona. Mientras que en el caso contrario de la autobiografía, está escrita en primera persona. Pero ambas situaciones o ambas actividades, tanto la biografía como la autobiografía, contienen los siguientes elementos. Relata los acontecimientos más importantes de cada persona. Aunque sea una biografía o una autobiografía, comparten las siguientes características. También las acciones de cada persona también deben de ir escritas en ambas. Sus ideas, sus sentimientos, sus obras y su personalidad también son parte de este ejercicio de autobiografía y biografía. Además de eso, y lo más importante que yo considero a mi parecer, es el orden cronológico. ¿Qué es el orden cronológico? El orden cronológico va en un orden en el tiempo. Si aquí dice que, suponiendo que la persona nació en el 2000, entonces debe de ir 2001, 2002, 2003, 2004, así, hasta que se anoten los aspectos o las características más importantes de cada persona. Tales son estas partes. Ahora, en el orden cronológico se debe describir cuándo y dónde nació. Además, si es el caso, si es que murió. Eso es para una biografía. También se mencionan los lugares en los que vivió dicha persona. Además de eso, ambas, la biografía y la autobiografía, contienen verbos. Y estos verbos son en pretérito. Hay que recordar que los verbos en pretérito son acciones terminadas. Por ejemplo, si yo digo, el día de ayer comí a las 3 de la tarde. Entonces, el verbo comí, que sería el caso, es un verbo que indica una acción terminada. Pero si yo cambio este verbo por uno que esté en copretérito, que en el copretérito son acciones que no se menciona si terminaron o no. Si yo dijera un ejemplo de copretérito con la misma palabra, el día de ayer estuve comiendo, y hasta ahí. Si se dan cuenta, el verbo comiendo no indica si yo ya terminé de comer o no he terminado de comer. Eso es en esencia el copretérito. Y muy importante. ¿Por qué? Porque de ahí se relatan todas estas características, tanto de la biografía como de la autobiografía. Muy importante saber qué es la primera persona. Cuando hablamos de la primera persona estamos hablando de yo. Yo es la primera persona. Cuando yo hablo y me refiero a mí mismo, es estar hablando en primera persona. Y cuando hablamos en primera persona, también debemos de mencionar o de tomar en cuenta los pronombres que tenemos aquí, tales el de mío, mi o me. Ese chocolate es mío. ¿Por qué mío? Porque es de mi pertenencia, o sea, sé yo. Ese es un ejemplo. Ahora, cuando nosotros hablamos en tercera persona, nos estamos refiriendo a otra persona y debemos de utilizar el él o el ella. Esos pronombres de la tercera persona son sí o suyo. Por ejemplo, ese chocolate es de mi amigo. ¿Por qué? Porque es suyo, tal y como lo tenemos aquí. Entonces, en concreto, estas son algunas de las características que comparten ambas partes, tanto la autobiografía como la biografía. El cambio más radical está en las personas, que
En la autobiografía se escribe en primera persona, mientras que en la biografía en tercera persona. ¿Por qué? Porque en la biografía, cuando nosotros la relatamos, estamos hablando de otra persona, no estamos hablando de nosotros. Pero cuando nosotros hacemos una autobiografía, hablamos en primera persona utilizando todo lo que tenemos aquí. Espero les haya quedado claro. Este es un primer bosquejo de lo que es una biografía y una autobiografía. Más adelante estaremos subiendo más videos relacionados con este tema, pero ya haciéndolos de forma pues más ordenada y con cada una de las características pues a mayor detalle. Espero les haya gustado y nos vemos el próximo video.